A ver, yo creo que G7 ambos son muy importantes, pero G7 yo creo que es muy importante, sin duda, sin duda. Déjame dar una opinión. A mí me da gusto ver un giro en la presidencia de la República, en este perfil, aunque sea del mismo partido. Me parece que es un perfil distinto, el de Sheinbaum que el de López Obrador. Y creo, lleva escasos meses, pero ya en estos escasos meses ha mandado el mensaje de que estará dándole un mayor realce o importancia a las relaciones internacionales que su antecesor. Me parece correcto a mí eso. Sí entiendo la crítica tampoco te vas a ir a cualquier evento, ¿no? O sea, un jefe de Estado tiene que ir a los eventos que son de la máxima importancia, por muchos motivos. Y fue de invitada especial. Y este es muy importante. Porque México no forma parte del grupo. Pero este es importante, qué bueno que fue. Y qué bueno que cambie la actitud, es lo que quiero decir. Es el primer tema que quiero mostrar. Me parece un error de la pasada gobierno el estar alejado. Creo que México vive en una realidad internacional. Hoy estamos viendo, particularmente con Estados Unidos, el impacto que tiene en comercio, en temas de seguridad, en temas migratorios, pero también otros países. Y en ese aspecto siempre es sano construir relaciones. La diplomacia es importante en términos de mantener relaciones de confianza, canales abiertos, interlocución que puedan resolver problemas, no para llevarte bien, sino para sacar cosas positivas en sentido positivo o para resolver conflictos en sentido negativo. Y creo que es una buena decisión asistir. El G7 es muy importante. Digamos, si pudiera describirse, creo que tiene ahí a las potencias democráticas industrializadas del mundo, ¿no? Estás hablando, está Francia, está Italia, está Japón, está Alemania, está Inglaterra, está obviamente Estados Unidos y está Canadá, y hacen una invitación a países, ¿no?, que consideran de alguna manera con relaciones positivas con ellos, y entre ellos invitan a México. Sin duda, yo lamento mucho que no se vaya a poder dar este encuentro entre México y Estados Unidos de los titulares. Claramente no es algo que se le pueda responsabilizar de ninguna manera a la presidenta de México. O sea, me parece que hay que entender y ser serios y entender que hay una guerra, ¿no? Está Israel, Irán con peligro, pues con amenaza nuclear, déjame decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, toma una decisión de Estado el presidente de Estados Unidos, cancela su agenda, no solo en este caso, sino toda su agenda, pues, ¿no? Que incluía, yo por poner un ejemplo, al presidente de Ucrania, ¿no? Que pues claro que era importante porque está en guerra, Ucrania también. Entonces, y en ese contexto México, qué lástima, porque para nosotros sí era la máxima prioridad del viaje. Pues casi por la crisis que tenemos, pero bueno, yo creo que no debe ser motivo para desalentar siguientes participaciones, es lo que quiero decir. Y hoy sacar el mejor provecho, porque siguen estando ahí los representantes de potencias del mundo. Me imagino que, aunque con el tamaño de crisis, seguramente primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de Estados Unidos terminó yéndose, pero creo que deberían de tratar de establecer las bases para reagendar ese encuentro, porque ese encuentro sí es de la máxima importancia. Desgraciadamente para nosotros era no solo importante, sino urgente, por la crisis que hay con redadas de migrantes, por el malentendido que se generó con las declaraciones de la secretaria de Seguridad Interior con respecto a un comentario previo en otro contexto de la presidenta. Generó tensión, que para eso ayuda el 1 a 1, pues, ¿no? Y también, yo diría, para avanzar en los otros dos grandes temas. Y la química que pudiera haber entre los dos. Y avanzar en los otros dos grandes temas, que para mí son, o sea, el primero la migración, pero el segundo es, yo sí espero que se pueda dar un siguiente paso en materia de seguridad, y no solo fortalecer la coordinación, sino llegar a pensar en algún tipo de mecanismo que respete la soberanía, pero que establezca reglas básicas de esta coordinación, tipo un tratado en materia de seguridad, pues no, pero sin meterse cada quien con temas de soberanía, sino de combate con inteligencia, tecnología, allá combate al tráfico de armas, al tráfico de droga, acá a la generación de las mismas, a la exportación, a la violencia, en fin. Y el otro tema pues que nos surge es
el tema económico, pues es que traemos que si en un lado 15, que si en otro lado 20, que si en otro lado 50, pues, en términos de aranceles, y ahí la solución de largo plazo me parece que es, que bueno que ya el propio gobierno lo ha dicho, pero yo desde hace tiempo creo que lo que más le convendría a México es adelantar la renegociación del tratado, sin duda, para generar condiciones de estabilidad. Entonces, bueno, a ver, bien que haya ido, mi resumen sería, qué lástima que se canceló, no es atribuible, hay que ponerse a trabajar para reactivar esa agenda lo más pronto posible. Esa es mi opinión. Ojalá. Rosario. Bueno, yo coincido mucho, creo que no comparto la opinión de quienes cuestionaron a la presidenta por el hecho de que no se va a realizar esta reunión bilateral tan importante para México, sí, ¿qué culpa tuvo porque ella? pues evidentemente no solamente se canceló la agenda con México, sino con otros países por esta ida a Washington de Donald Trump, pues, que también es un acertijo, ¿no? Es decir, que lo importante y lo relevante es por qué se fue. A ver, lea Donald Trump. Sí, ¿no? porque O sea, nos dice ya una le dio cosa. flojera y se fue. Exactamente. Él mismo dijo primero que era por la crisis entre Israel e Irán y que pues estaba presionando y se está llamado a que la gente evacuara Teherán. Lo hizo también China, lo hizo Israel, etcétera. Y después hace como desmentido, ¿no?, de lo que se manejó, particularmente con relación al presidente a Macron, en el sentido de que pues se equivoca al decir que era por esta situación, que era por algo más grande que eso. Entonces interpreta Trump. Sí, claro, hasta ahorita no sabemos qué es eso más grande, ¿no? Ajá. Él habla de que no se fue para buscar un cese al fuego, entonces más grande que está interpretando la televisión de Israel, pues que es una participación de Estados Unidos en la guerra ya directa. Otros dicen que no se especule, que a lo mejor es la forma de presionar a Teherán, a Irán, etcétera. Entonces, ese es el tema por el cual el presidente de Estados Unidos abandona el G7. Yo creo que evidentemente la participación de México y de quien preside el Estado mexicano es muy importante en este tipo de eventos, pero así como no estoy de acuerdo en que se diga, ay, la presidenta se quedó vestida y alborotada, tampoco me parece adecuado en esta ocasión que se viajara en un vuelo comercial en donde se perdieron muchas horas y ante lo imprevisible de este presidente norteamericano, pues realmente estar desde el principio ahí era importante, porque si hubiera estado a lo mejor directamente, pues oiga, presidente, nos íbamos a ver mañana, porque a México le urge esta reunión por lo que está pasando en Estados Unidos, por las redadas que ha habido y por este anuncio que hizo Donald Trump el fin de semana de que se van a ampliar las redadas ya también a otros ámbitos de la vida económica de Estados Unidos, como es el hotelero, el de servicios, etcétera. Entonces estamos viendo redadas en fábricas, estamos no solamente en el campo, lo que es brutal. Y estas manifestaciones masivas en contra del gobierno de Donald Trump también, que fueron muy importantes el fin de semana. Entonces, a México le urge y es muy importante que, en efecto, rápidamente se restablezca el asunto para poder tener lo más pronto posible esta reunión. Y digo que se trabajó para la propaganda y a veces la propaganda no te funciona en términos de resultados y de eficacia, porque al mismo tiempo los secretarios que acompañaron a la presidenta al G7 viajaron en un avión de la Marina y llegaron en 5 horas a Calgary y ellos estaban ahí esperando a que llegara la presidenta, que primero llegó a Vancouver, hizo escala, luego ya voló a Calgary y de ahí ya se fueron en avión de la Marina pues al evento. Y se va a regresar en ese avión. Por cierto, no se va a regresar por vuelo comercial. Entonces, pienso que eso sí amerita una reflexión, ¿no? Es decir, es importante estar y a veces frente a estas eventualidades la presencia puede resolver en un minuto situaciones, no de que ahí temas tan complejos pudieran resolverse, sino por lo menos agendar o dejar patente ante el presidente Trump la importancia de esta reunión bilateral. Con relación a estos temas tan trascendentes que estamos viendo y esta política arancelaria y lo que se ha planteado, migración, seguridad, que ya hablaremos de la agenda. Creo que tenemos el punto del periodo extraordinario, ¿no? Aquí está un diputado.
de esta agenda que incluye las leyes sobre seguridad, algunas muy importantes, otras con cuestionamientos concretos, pero que es un tema en el que México tiene que dar resultados para poder también avanzar en el diálogo sobre lo comercial y sobre el tema migratorio, ¿no? Arturo. Bueno, yo empezaría por decir que a veces no entiendo muy bien cuáles son las posiciones que tiene Acción Nacional. Quizás en esta mesa Damián nos puede explicar un poco, porque a veces veo una posición de un PAN, de otro PAN y de otro PAN, ¿no? Ayer por la noche, quien se hace llamar vicecoordinador económico de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, Héctor Saúl, que yo lo conozco porque ambos somos secretarios de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, subió un X, lo voy a leer textualmente, decía: es un fracaso monumental del equipo diplomático mexicano encabezado por el canciller Juan Ramón de la Fuente, por Esteban Moctezuma en Estados Unidos, el no lograr convencer al equipo del presidente Trump sobre los temas importantes para México. La presidenta de la reunión, la cancelación de la reunión bilateral entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump es un fracaso de la diplomacia mexicana. Aranceles, política migratoria, remesas y el trato a migrantes quedaron pendientes. El canciller y su equipo permanecen invisibles e ineficaces, ¿no? Entonces, de pronto yo me encuentro, porque me toca estar en algunas otras mesas, con posiciones distintas, variadas, que no logro comprender. Entiendo que Damián, además de haber sido líder de su partido, es vocero actualmente también de Acción Nacional. Tengo un cargo formal, ninguno. O en esa lógica representa, por lo menos lo invitan a las reuniones en Soy donde miembro de todos los órganos establecen del partido por ser exdirigente las estrategias nacional de comunicación, ¿no? Entonces, de pronto me llama mucho la Que atención. también está en otras mesas. Me llama mucho la atención no tener como que una postura muy clara de qué es realmente lo que opina el Partido Acción Nacional, o si les conviene tener esta doble cara, esta hipocresía política, ¿no? En donde en algunas decimos que estamos de acuerdo y en otras decimos no estamos de acuerdo y criticamos la postura. Creo que es obvio y es evidente que la presidenta tendría una reunión y que por motivos de fuerza mayor pues fue cancelada. Y fue cancelada como fue cancelado también las reuniones que iba a tener Donald Trump con varios primeros ministros, entre ellos el de Japón, Australia, entre ellos la presidenta de la Unión Europea también, y también iba a tener una reunión con el presidente de Ucrania. Es decir, había una agenda prevista muy importante. Oye, que la cancelación es una mala noticia, pues en una parte sí, pero que el foro no tiene hoy relevancia, claro que tiene relevancia. Es decir, siguen aún ahí los presidentes de las economías más importantes, que sin duda ante el reordenamiento comercial y ante esta nueva dinámica que ha de alguna forma impuesto unilateralmente Estados Unidos al resto del mundo, pues tiene una influencia importante y es un espacio para un número de reuniones que tendrá, por cierto, la presidenta con Canadá, con el Consejo Europeo, con Alemania también, ¿no? Y tendrá una participación muy importante también en la plenaria del G7. Un posicionamiento que sin duda va a ser muy importante como un mensaje que se le va a mandar a las y a los mexicanos, y no solamente eso, al mundo, que eso parece también muy importante, ¿no? Ojalá y la visión de Acción Nacional fuera más coordinada y más organizada y fuera un poco más como la que yo escuché de Damián Cepeda el día de hoy, y no la desafortunada intervención de Héctor Saúl, que el día de ayer calificaba de terrible lo que había sucedido, como si dependiera realmente del equipo diplomático de Juan Ramón de la Fuente y Esteban Moctezuma, que se quedara ahí Donald Trump ante un fenómeno y una crisis mundial, una crisis de guerra entre Irán e Israel, ¿no? Otro tema que me parece importante también mencionar es que me parece también muy banal y muy simple el tema del avión, ¿no? El tema del avión tiene que ver con algo que en nuestro movimiento siempre hemos tratado de promover. Claro que se puede ir en avión privado. Pues claro, la Fuerza Aérea tiene un número importante de aviones privados que podrían volar. Sí, claro, todos sabemos que podría irse. Pero el poder, y eso es bien importante,
nosotros no lo vemos como algo que debe ostentarse, sino que lo vemos como algo que debe servir. El poder debe ser para servir. Y dar el ejemplo me parece muy relevante. Aunque la presidenta se regrese después en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, el ejemplo es muy importante para todos y para todos los que formamos parte. ¿Solo de ida? No, si ¿El fuera, ejemplo solo de ida? No, si fuera el caso. Y los otros Si fuera el secretarios, caso. porque no se Exacto, fueron en ¿de avión qué sirvió el comercial. ejemplo? Escúchame, dar el ejemplo es muy importante. Porque el ejemplo que estamos dando es que en este movimiento no creemos en un gobierno de lujos. No creemos en un gobierno de excesos. No creemos en un gobierno de los derroches del pasado. Tú pregúntale a Rosario. Un viaje de Enrique Peña Nieto, en el famoso avión Dreamliner que costó 7,000 millones de dólares, si no me equivoco, las comitivas que acompañaban, ¿no? Pregúntale también la cantidad de elementos del Estado Mayor que acompañaban a los expresidentes, bueno, no solamente a Peña Nieto, también a Felipe Calderón, ¿no? Hay que decirlo muy claro. Entonces, me parece que lo que se envía es una señal de dar el ejemplo para el resto de las y de los mexicanos. ¿Y por qué es la expectativa que tiene el pueblo de México? No nos podemos convertir, Adela, en lo que tanto criticamos. ¿Me explico? Y de pronto decir, oye, es que no llegó porque se fue en un vuelo comercial, pues a mí me parece un ejemplo increíble poder de pronto ir en una aerolínea y que vaya la presidenta de México en un asiento de turista, ¿no? Convencional, que haga una escala como cualquier tipo de persona, porque eso humaniza de alguna forma la política. Y es el mensaje que nos manda a todas y a todos, ¿no? Y eso me parece Pero también entonces, relevante. ¿por qué su comitiva no hizo lo mismo? Que ponga el mismo ejemplo. No, exacto, Porque no la presidenta siguieron es quien el debe ejemplo. de seguir el ejemplo, sin duda, ¿no? Poner el ejemplo. Poner el ¿Para que ejemplo, lo ¿no? siga quién? Todos los que formamos parte de este movimiento. Pues los que La iban con congruencia ella que no forma lo parte de este hicieron. movimiento, ¿quiénes? La comitiva iba en avión La en el avión de la A ver, Marina pero y volaron denme los directo a datos, Calgary. ¿quién iba en Voló un un avión avión de privado? la Juan Ramón de la no un avión privado, un ver. avión de la Marina. ¿Quién iba ahí? Pues, lo de Juan Ramón, Omar García Ebrard. Harfuch, Marcelo Ebrard, Juan ¿Pero Ramón de están la seguros Fuente. de ese dato? Sí. Bueno, eso es lo que se ha Porque manejado yo y todo tengo el mundo lo entendido que iban reconoce. en el mismo avión también. No. Parece que ¿no? la última parte solamente. A ver, habría que digo, Pero- yo no tengo la información, bueno. pero yo lo que digo es, creo que se entiende y que dejo muy claro cuál es el mensaje que pretende enviar la presidenta, ¿no? Al margen de eso, me parece que tiene hoy una gran oportunidad la presidenta de tener reuniones bilaterales de primer nivel. Me parece también que quien piense que la oportunidad la teníamos en la reunión está equivocado, porque hay un número muy importante de funcionarios del gobierno de México ya trabajando con las oficinas y con sus pares en el gobierno de Estados Unidos. ¿Hubiera sido deseable? Sí, sin duda hubiera sido deseable. ¿Se está trabajando en este momento para buscar un reencuentro? Sí, se está trabajando en este momento para buscar un reencuentro, ¿no? Así es que yo lo que diría es, qué bueno que la presidenta está hoy en el G7, esperemos su posicionamiento, me parece que va a ser un posicionamiento histórico, esperemos los resultados de las reuniones que tendrá con Canadá, con el Consejo Europeo, con Alemania y la participación en el foro, y esperemos también muy pronto, seguramente noticias, de la reunión que tendrá con Donald Trump en breve también, Ojalá. directamente, ¿no? No me parece que la presidenta debía de apresurarse para agarrarlo en un pasillo como sucedía en el pasado, donde Peña Nieto verdaderamente se empeñaba en ponerse como tapete de los presidentes. Vimos los desencuentros que tuvo en algún momento, ¿no? Me parece que la presidenta tenía una reunión agendada para un día determinado, tenía una agenda prevista, la forma en la que decidió irse manda una señal y manda un ejemplo de qué tipo de gobierno somos, ¿no? Y por supuesto, si se canceló por un factor exógeno que claramente, ¿no?, tuvo un efecto no solamente sobre nuestra agenda, sino sobre la agenda de 5 o 6 países adicionales, ¿no? Los vi anotando. Sí, a todos, sí. a ver. Sí. Sí, no, bueno. Hablando de dobles caras. O sea, varias cosas, pues, ¿no? Siempre vemos la misma. Creo que hubo una primera ronda de un análisis bastante objetivo, ¿no? Y encuentran la manera, pues, acá de sacar sus notitas, ¿no?, oficiales del gobierno y de la bancada para atacar. O sea, sí, es increíble, ¿no? Y en el mismo mensaje
pedir como unidad o no entendí. O sea, es que es una incongruencia permanente. No, la incongruencia es de ustedes. No, La posición de Héctor Saúl es la tuya. Ya te escuché. Dice doble cara. El problema sí es de fondo y esta parte es la parte que no entiendo. Los voceros de Morena, según sigo tu lógica de pensamiento, vienen a repetir el pensamiento del gobierno. Traen unas hojitas aquí que las pueden enseñar, traen sus líneas, y vas otras, traen las mismas hojitas. Entonces, pues, ¿para qué debates con A o con B? O sea, es lo que la máquina de publicidad y de propaganda piensa. Yo a mucho orgullo no pienso así. Ese es el PRI de antes. De no se mueva nadie. El que está aliado con ustedes. Yo no. Toda la vida he dicho que no. El que está aliado con ustedes. Pero me da risa, y ahorita también te contesto eso, porque es el clásico dicho de, oiga, presidente, los elefantes, oye, compañero, ¿vuelan los elefantes? No, presidente, no vuelan. Pero es que yo creo que sí. Pues nomás tantito, ¿no? Eso es, la descripción brutal de lo que me digan y tal. El PAN no es así, uno, y yo no soy así, aunque lo fuera, pues, ¿no? ¿Cuál es la postura oficial de un partido? Pues la que comunica la dirigencia del partido. Hubo un comunicado el domingo, ahí está público, esa es la postura oficial del partido. Eso implica que todo mundo que tenga un cargo, cabeza, milita en ese partido, tiene que decir exactamente eso. Yo no pienso así, ni creo que sea deseable. Se construyen, incluso en las bancadas. Es sano el debate interno, pues, no nomás la liñota. Por eso terminan defendiendo a Cuauhtémoc Blanco, pues. O sea, porque está la liñota. Pero bueno, pues cada quien que le haga como quiera. Pueden, compañeros, pensar de la manera distinta. El partido define sus posturas tal cual. Yo tengo mi opinión. Soy miembro de un partido, ex dirigente, yo tengo mi opinión. Y esta es, por cierto, en esto entiendo que coincide con la postura de la dirigencia. La dirigencia. Porque si no, pues yo me fuera al Twitter de Noroña, ¿no? Así es. A encontrarme ahí que dice que él sí cree que la presidenta se refería a que se manifestaran por el tema de migrantes. O a otra diputada. No es la postura esa del gobierno, ¿no? Dijo que metan O la por donde consejera quieran. jurídica la consejera esta de Jalisco, ¿no? Que esa es la postura de Morena, porque es miembro de Morena. O el senador Monreal, que dice ya que no le importa la ley del nepotismo y que anda buscando otros partidos, no sé. O sea, pues tienen derecho cada quien, ¿verdad? Pues a pensar lo que quiera. O sea, son ejemplos, yo a ni uno, cada quien hágase cargo. Pero bueno, lo que pasa es que luego se les pega, pues, que a lo mejor ya aquí andan queriendo impulsar una ley como en Puebla, en donde no puedas opinar, porque te meten al bote. ¿Verdad? A lo mejor esa es la postura oficial como en de Morena. Campeche. No ese, o en Campeche, que si piensas distinto de esto. Entonces, pero bueno, a mí lo del tema del avión privado o no, me parece una estrategia de propaganda de parte del gobierno. Sí creo que hay que alejarse de los excesos. Me parece que tiene que ser funcional. A mí no me parece un lujo el que la verdad, a mí personalmente parece que no tiene me que ser parece funcional. un lujo el que la En presidenta... un avión de la Marina. Funcional. La verdad tiene un compromiso al que tiene que llegar, no bien, a tiempo. Me parece que tiene que fresca. funcionar. Aparte, me parece un poco irresponsable viajar en un avión Para los comercial, demás, para ¿verdad? Por el los riesgo demás, y todo lo que ¿no? quieras. Pero bueno, Claro, en fin, la verdad. yo sí creo que a lo mejor se había llegado a un punto en donde parecía un exceso, ¿no? Creo. Bueno. Yo nunca me tocó ser parte de esas comitivas, no estaba yo en política en ese nivel, pues cuando gobernó el PAN, estaba en política local, pero entiendo los mensajes, nomás que me parece una hipocresía, más bien lo que hacen, porque en efecto, no solo ahorita, sino con el presidente López Obrador, pues lo venía siguiendo un avión grandote siempre, ya sea de la Marina, de la Fiscalía a veces, o se prestaban aviones, pero sí, ahí estaban. Y hasta estaba aterrizado, y con justa razón. Entonces yo digo, Sí, ¿y para qué se subió acá? presidente. Pues se pudo haber subido acá, ¿no? Y venía, pero bueno, en fin, pues ya sabrán. Que sí me puede, por ejemplo, ver algunas imágenes de reuniones de primer nivel que se dieron un día antes a que llegara la presidenta y que no haya estado ahí la presidenta. Me parece que hubiera sido una buena oportunidad también de poder hacer estas relaciones. Pero bueno, regresando a Estados Unidos, hay que recuperar la agenda. Estamos en un problema migratorio, de seguridad y de economía.
y hay que resolverlo, ese problema. Hoy fue un contratiempo ajeno, reagendar, poder trabajar para adelante. Esos serían mis... Tú anotaste, Rosa. Sí, es que a mí me parece muy importante el tema de predicar con el ejemplo y las señales, siempre y cuando haya una coherencia y una congruencia. Aquí se dice que hay una doble cara en diversas posturas, pero bueno, la presidenta viaja a un avión comercial, mientras su comitiva no lo hace, porque además entrevistaron a Omar García Harfuch antes de que llegara la presidenta, él ya en Calgary, y dijo que estaba ahí para acompañar a la presidenta a la reunión del G7, es decir, y además también iba siguiendo el avión comercial, va siguiendo un avión de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Entonces, creo que está muy bien el mensaje, pero hay veces en donde lo que importa es la eficacia, lo que importa son los resultados, porque eso es lo que a ti te interesa como gobierno. Y acá, el haber estado en esas reuniones previas, el haber tenido... Aquí, mira, todo se hace como, ay, no, Peña Nieto viajaba, con Peña Nieto no había ni los aranceles al 50%, ni había esta crisis migratoria a estos niveles, y cuando hubo problemas de amenazas sobre aranceles, hubo un mensaje clarísimo a la nación, y por otro lado, se aplicaron aranceles a productos norteamericanos que hizo que Estados Unidos retrocediera. Entonces, yo creo que eso es lo que cuenta los resultados, y más allá de la señal que se le quiere mandar al pueblo de México, lo importante era el mensaje para nuestros paisanos en Estados Unidos y el mensaje para los hijos y las hijas de estos paisanos, porque muchos de los que están en las calles, que estuvieron en estas manifestaciones multitudinarias anti-King, anti-Rey Trump, sí, ¿no? Son hijos, son nacidos ya en Estados Unidos, llevaban la bandera de Estados Unidos y llevaban la bandera mexicana. Ellos defendían a sus padres, defienden a sus familias, al derecho que se han ganado de estar en ese país. Entonces, evidentemente que yo creo que esto es lo relevante, esto es lo importante. Más allá de que la presencia en el G7 también es, y aquí lo dijimos, muy significativa, y qué bueno. Como lo decía alguien, la mejor política exterior es la política exterior, no como decía López Obrador, es la política interior. Entonces hay que desestimar todos estos encuentros. Para nada, estamos en un mundo global, en un mundo donde tenemos que diversificar nuestras relaciones económicas y comerciales y no depender tanto de la relación con Estados Unidos. Así es que es muy importante la presencia en estas cumbres. Qué bueno que además acompañan secretarios de ese nivel para estas relaciones de carácter bilateral con otros países. Y la agenda que nos ha dado hoy la presidenta, qué bueno que mantuvo su presencia en el G7, qué bueno que está ahí y qué bueno que va a tener las otras reuniones. Pero esto no nos debe de llevar a desestimar que a veces cuesta más caro lo barato que el ser eficaz y el dar resultados. Y digo esto de la doble cara porque se habla de que los excesos y demás, y bueno, y se habla de los dobles discursos, ¿a quién creerle? Bueno, pues la presidenta dice no al nepotismo, su partido le avienta la reforma hasta el 2030, y como dice aquí Damián, pues ya uno de los senadores dice yo sí voy a postularme, porque su hermano gobierna y el otro es el coordinador de la bancada de los diputados de Morena, aunque busque otros partidos para darle la vuelta a esta ley. Dicen austeridad, pero andan en camionetas muy lujosas, tienen mansiones de muchos dineros, tienen etcétera. Entonces, y tenés un Bartlett con 20 y tantas casas, que ayer se preguntaba si las ocupamos nos las van a luego a vender a crédito barato, después del año, el informe del Infonavit ayer, ¿no? Vamos a ocupar las casas de Manuel Bartlett y luego que nos las vendan así con abonos chiquitos, ¿no? Entonces, creo que la congruencia tiene que estar en todos. Y también comparto la opinión de que debe haber diversidad de puntos de vista, ¿no? Es decir, creo que los partidos, sobre todo de oposición, pues no están obligados a ser partidos únicos, es decir, de pensamiento único, ¿no? Yo creo que aquí lo que importa es la libertad, la diversidad de opiniones, siempre dentro del marco ideológico que caracteriza un partido, porque yo me pregunto cuál es el de Morena, que tiene priistas, tiene panistas, o sea, ¿qué lo distingue
de este prismo que tanto critica. Pues ya está la guayabera, mira, ya ando aquí, ya todo nos está dando el ejemplo. Entonces creo que pues, simplemente hay que ser congruentes. ¿Y dónde está el avión? Pues eso habría que preguntárselo a López Obrador. Lo rifó, lo vendió, lo mandó a arreglarle, no sé qué. No sabemos dónde está. Yo no puedo dar este dato. A lo mejor tú sí. Algunos datos importantes. Digo, para mostrar las diferencias. Porque es bien importante mostrar quiénes eran ellos y quiénes somos nosotros. Y cuando hablamos de la presidenta viajando en un avión comercial, que la gente sí le podamos explicar estas diferencias. Y qué bueno que traigo los datos de fuentes del Universal, de Univisión, de Infobae y de Ruiz Gili Times. Fíjate, Enrique Peña Nieto hizo 83 viajes. En los 83 viajes se gastó 313 millones de dólares. 313 millones de dólares. No acabo. Por darte un ejemplo, solamente en 4 giras, Nueva York, Los Ángeles, Dallas, se gastaron 2.1 millones de pesos en catering. ¿Saben? Los invitados, ¿no? Ya ves que invitaba a comitivas importantes, a la familia, a Verástegui, a todos, ¿no? Era otra cosa, de otro nivel, pues, ¿no? Bueno. Empresario. La comitiva consumía 746 botellas de alcohol en un avión con una capacidad de 60 personas por hora en cada vuelo. ¿Usted lo escuchó bien? 746 botellas de alcohol en una capacidad de 60 personas. Eso es humanamente imposible. No. A ver, es que el tema es lo humanamente posible y otro es lo que reportaban. O sea, si estás entendiendo, ¿no? O sea, mi tema es, ¿quién sabe cuántas botellas se llevaban a su casa? No, ¿Me explico? manches, O sea, ese es el tema. O sea, el tema es peor. O sea, dijeras, bueno, se las tomaron. No. Era no hay manera. No hay manera de que alguien bajara de un avión con botellas, por Dios. ¿no? Y estoy hablando del Boeing 787 José María Morelos, con un costo de 2.952 millones de pesos para las y para los mexicanos, que por cierto tenía baños de mármol, según dicen también estas fuentes. En el caso de Felipe Calderón, fíjate, Felipe Calderón, tan solo en 8 viajes, para tomar una consideración de promedio, 8 viajes, 18 millones de pesos, solo él, sin contar a su comitiva, porque el pasado ejemplo fue con la comitiva. Estoy haciendo un ejemplo solo con la comitiva. Con todo gusto te puedo dar todas las fuentes de la información que te acabo de dar. Entonces, yo le pregunto a la gente que me ve en casa, ¿qué opina de una presidenta que viaja efectivamente, pudiendo haberlo hecho en un avioncito de la Fuerza Aérea, ¿no?, en clase turista de un vuelo comercial? O si queremos regresar al pasado, en donde en los vuelos de Enrique Peña Nieto se gastaban 313 millones de dólares, imagínense, 313 millones de dólares, y en donde se tomaban, según los informes que presentaron, 746 botellas de alcohol entre 60 personas por una hora. Esa es la diferencia. Que si puedes decir, dice. Esa es la diferencia. Por cierto, que le estás preguntando al auditorio que si puedes decir qué fue del avión, que dónde está, ¿sabes? Pues no lo sé. Yo con todo gusto lo investigo y lo publico en mi cuenta de X, ¿no? Pero a ver, no, nada más concluyo. Concluyo, perdón. No, dale. Yo entiendo que duela, pues. ¿Qué va a doler? Cuando se contrastan los proyectos. Lo que pasa es que ellos piensan que la gente tiene poca memoria de la... Y no, la gente no tiene poca memoria. La gente sabe cómo gobernaron ellos perfectamente bien. El desastre que nos dejaron en materia de seguridad, por más que vengan y repitan las mismas mentiras en estas mesas de debate todo el tiempo. La gente sabe perfectamente la banalidad con la que gobernó Enrique Peña Nieto. El nuevo PRI, en donde acabaron más de la mitad de los gobernadores priistas encarcelados. Muchos de ellos por haberse robado más de 3,000 millones de pesos de sus estados. Los encarceló Peña. Quien haya sido. Digo, durante También la los hizo administración candidatos. de Peña. También los hizo candidatos. ¿No?
Entonces, pues sí hay que contrastar las cosas. De pronto me parece que somos muy duros con la presidenta por subirse a un avión comercial y hacer un vuelo, ¿no? Mandando un mensaje que a mí me parece primera de ejemplo de congruencia con el movimiento, pero se nos olvida todo lo que hacían en el pasado. Pero no se apuren, yo estoy aquí para recordárselos cada que se les olvide. Muy bien. ¿Quieren pasar a otro tema o Sí, quieres? no más de eso, puro rollo, hombre. Puro rollo, Ay, hombre. sí, puro rollo, 500 mil pues. millones de pesos tirados a la basura, ¿no? Un tren que no trae pasajeros. Que generó Bonito 500,000. el tren, pero no trae una refinería que no refina, güey. Tienen quebradas las finanzas, ¿no? Crecimiento económico estancado. Y hablan, se les llena la boca del PRI. Yo, con todo respeto, yo puedo decir algo del PRI porque me puse siempre en la alianza. Tú no, ustedes no. Si Morena es el nuevo PRI, pues. Todos los gobernadores que se subían a ese vuelo son funcionarios públicos de Morena ahorita. Sí. Son cónsules o embajadores, todos. Habría que preguntarle Todos. cómo le hacían con tanta ¿No? botella. Ese es un récord Guinness. Tú sigues con eso, Adela. Pues una Es que congestión sí, o sea, alcohólica. imposible. O bajaban Nunca, con su... nunca te Mira, invitaron un vuelo a ti. mira, Esa es Adela. la verdad. No, yo no conocí el avión. ¿No? No. Yo viajé con Es irrelevante el avión. En mi punto de vista es la incongruencia. Los dos coordinadores parlamentarios, ahorita, ¿de dónde vienen? ¿De Marte o qué? Del PRI, hombre. Y viajan en hay más helicóptero. priistas en Morena que en el PRI ahorita, pues. Entonces digo, Privado. para acabar pronto, pues, ¿no? Pero bueno, a mí no me interesa lo del avión, qué bueno, si se ahorran todo el dinero, no estoy de acuerdo en lo de las botellas, dije hay que tener austeridad, Sí, siempre he sí, votado sí, a favor de la austeridad, no me tocó a mí gobernar, o sea, estar en esos años, en esos cargos, digamos, nunca me he subido a ningún avión presidencial, y por mí que se gasten 0 pesos. Lo que no soy es tonto. Y cuando yo veo que se suben para acá para tomarse la foto y atrás va un avión que cuesta un montón de millones, eso es querer hacer tonta a la gente. Entonces mejor díganle a la gente, mira, ya va un avión, pero yo aquí estoy porque quiero poner un ejemplo. Ah, perfecto. Felicidades, bueno, más que nos está costando lo que estás llevando, pero bueno, eso para mí no es lo relevante. Yo creo que ojalá, ahorita que están, se entablen diálogos concretos que nos puedan resolver los problemas. Porque a mí me dirán misa, pero en la historia reciente de México nunca hemos tenido tantos problemas con la relación. Así es. En términos no de, dicen, es que se subordina. Yo nunca había hincado a nadie, pero Nunca. ok, sí, pues está mal, ¿no? Pero yo nunca había hincado a nadie. Pero no vi este tamaño de aranceles. Este tamaño, Jamás. ¿no? Y no vi este grado de acusaciones y de endurecimiento de la relación en términos de seguridad. Y quiero resolverlo. Y no vi este grado de agresividad, sí el volumen, pero de agresividad, de redadas, con este grado de Bueno, tono. en descargo de... Pues tampoco habíamos visto un Trump como... Pues ya había gobernado en el pasado y no pasó Sí, pero eso. no como ahorita, ¿no? Pues digo, Sí, pero es está la misma desat- persona. está pues, desatada. pero sí. Entonces, ¿yo qué quiero? Punto. Para no andar con distractores, Sí, porque aquí sí, es como sí, la caja sí. china. Resolver esos problemas. Tenemos un problema grave en términos de que están violando los derechos humanos de migración. A esos migrantes que están deteniendo les vale cacahuate el avión. O sea, Así es. ayúdame, güey, a Sí. resolver el problema de derechos humanos. Tenemos un problema grave de señalamientos en materia de crimen organizado. Hay que poner en la mesa las soluciones. Tenemos un problema grave en materia económica que nos está afectando. Ya bajó 6% exportaciones en diferentes materias, ¿no? Por ejemplo, en temas de automóviles y demás. Necesitamos resolverlo, punto, ya. Son soluciones. Lo demás, podemos darnos aquí lo que quieran, sí, a ver quién saca la gracia más grande. Para mí el tema de fondo, mañana, o sea, después de esos encontronazos, van a estar los 3 problemas vigentes. Migrantes, seguridad, economía. Yo prefiero dedicarle tiempo a cómo lo podemos resolver, pero Bueno, como Arturo se tiene que ir en breve, ¿les parece que pasemos al Sale, otro sí, sí, tema? sí. Que pues me parece que tiene que ser la calificación del INE, ¿no? Sí. A la elección. por mí que arranque. Bueno, no sé quién seguía, pero no tengo ¿Quieres? inconveniente. Vas. Sí, pues muchas gracias. Pero vas a hablar y te estimado vas a ir, no, ¿verdad? Te vas a quedar. Te quiero dar un recadito. Empieza tú, por favor. No, pero no te vayas, no en nos serio. abandones. En serio, empieza. No, por favor. No, yo estoy de acuerdo que tú O sea, vas a hablar y te vas a ir. Traigo ganas
a contestarse. No, ya, yo la regué, compañera, yo la regué. Creo que el orden iba así. No, que piense Arturo, me parece un tema muy relevante. A ver, yo empezaría por decir que triunfó la democracia, triunfó México. No te traes mucho para que te pueda contestar. Voy a ser bien breve, ¿no? Me parece que se declaró la validez de la elección. Relevante mencionar que solo el 0.97%, ni siquiera un dígito, el 0.97% fue lo que se anuló de casillas. Estamos hablando de 818 contra 83,000, es decir, no es relevante. Me parece también que Guadalupe Tadei, la propia Carla Humphrey, Norma de la Cruz, Rita López, Jorge Montaño, Yuki Vespadas, dieron los argumentos para poder declarar la validez de esta elección. Y por supuesto, en un acto absolutamente democrático, hubo quienes pensaron distinto y se respeta su opinión, ¿no? Pero en una democracia, pues ganan primero los métodos que están establecidos en la ley, y la ley establece de manera muy clara que se requerían 6 votos de consejeros a favor para poder tener esta mayoría y declarar la validez de la elección. Oye, que el líder del PAN, Alito Moreno, que es el líder supremo. ¿Cómo le dices que le dicen? Jorge Romero le dice Sí. gran líder supremo. ¿Tú cómo le a dices Alito a Moreno. Alejandro Moreno? Alito, Alejandro, Alito, así, ¿no? Gran líder Ahí sí supremo, se valen ¿no? los diminutivos, Y- con Alito. Alito, ¿no? Pero bueno, al margen de cómo le diga Jorge a su gran líder supremo, oye, que van a ir al tribunal, pues están en su derecho. Está bien, ¿no? El tribunal es la última instancia para definir si efectivamente tiene validez esta elección. Y qué bueno que se agoten hasta la última instancia los procesos judiciales, me parece algo sano, me parece importante. Me parece que incluso el debate en el seno del Consejo Nacional también fue sano. El Consejo General. Del Consejo General. ¿Yo con qué me quedo como síntesis de este proceso? Una, con una participación del 13.2% de los votantes, que no representan 1 de cada 10 para nada. Ya hablamos que en las elecciones se presentan entre el 40 y el 50% del padrón electoral. Ya hablamos también de que el número de votantes fueron más de los que votaron por el PAN, por el PRI y por MC. Tienen legitimidad, ¿no? Ya hablamos también que estas irregularidades que dicen de que se detectaron más votos en algunas casillas solamente corresponden a 11 casillas. 11, nada más. Y están anuladas estas 11 casillas. En todos los procesos electorales, los que hemos participado en elección, que creo que todos en esta mesa hemos participado en elección, sabemos que hay irregularidades que forman parte del proceso y que se anulan, ¿no? Me parece que hay un área de oportunidad para mejorar los procesos para el 2027. Creo que es compleja la forma de votar. Creo que sí puede el INE implementar mecanismos que le permitan a la gente tener una elección mucho más eficiente y positiva. Pero también creo que la elección recurrente de 2027, donde vamos a elegir a diputadas, diputados, 17 gobernaturas, a presidentas y presidentes municipales, sin duda nos va a permitir tener una participación mucho más importante para la siguiente elección del otro 50% de juezas, jueces, magistrados, magistradas, ministras y ministros. Concluyo diciendo, ganó México, ganó el pueblo de México, y qué curioso, ¿no? Qué curioso para el que era presidente del INE, ¿no? Que en estas grabaciones que se hicieron públicas y que se burlaba de alguien que tenía un origen chichimeco, según recuerdo, hoy se lleve casi de forma karmática la noticia de que quien va a presidir la Suprema Corte de Justicia es alguien que representa a los pueblos originarios. Reitero, ganó México. Bueno, vas, Rosario, para que puedas escucharla rápida. Lo más rápido. Curioso no es también, lo planteo, que el 90% de las casillas del Tribunal de Disciplina Judicial se votó por las mismas Los del candidaturas del acordeón. Eso lo dijo el consejero Faz ayer, lo comentaba con Carla sí. Humphrey hace un rato.
había casi 200,000 combinaciones posibles. Es que se ¿no? organizan. Era más sobre fácil la sacarte mesa. el melate, Ciudadanos. como han dicho, ¿no? Lo pongo sobre Pero bueno, la Que mesa. a que eso Ahorita- sucediera. ahorita me Sí, toca. yo creo Vas. que independientemente de la resolución del INE, legal, a mí lo que me interesa destacar es la posición valiente, democrática de 5 consejeros, que independientemente de cualquier situación defendieron los principios por los cuales se creó el INE. Porque aquí hace un momento hablábamos de congruencia. Yo vengo de esa lucha del 88, porque los votos se contaran bien, porque hubiera un órgano electoral independiente. Fui de la bancada del PRD en el 96, fui la que representó al PRD en la mesa para la reforma del Estado en la Cámara de Diputados en la 56 legislatura, cuando se hizo la gran reforma que crea en aquel momento el IFE o INE, que permite el financiamiento público a los partidos para evitar que se financiaran de manera privada, que mantiene, que establece la elección de jefe de gobierno, que elimina, digamos, elementos que impidieran que la elección se contara bien y que le quita al gobierno, la facultad de organizar los procesos electorales y de intervenir en ellos. Ese fue el giro que permitió que en el 97 el PRI perdiera su mayoría calificada por primera vez en la Cámara de Diputados, que la izquierda ganara, que el PRD ganara la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en aquel momento Distrito Federal, de la capital de la República, y que en el 2000 hubiera alternancia en el poder con Vicente Fox. Fue un cambio de grandes dimensiones. El año pasado se salió a las calles a defender al INE, la autonomía del INE, que eso es lo que el domingo quedó en entredicho con la resolución de 6 consejeros. ¿Y qué digo? ¿Qué es lo relevante? Lo relevante es que se normalizó por el órgano electoral una práctica inaceptable, intolerable, que es la del acordeón. Y que los resultados hayan sido exactamente el reflejo de lo que había en los acordeones. Eso es, para mí, lo terrible. Se dice, ganó el pueblo de México. No, el pueblo de México no salió a votar. El pueblo de México no votó, más que 9 millones de mexicanos y mexicanas salieron a votar con acordeones. O sea, con una inducción del voto que es inaceptable. Y sería, si Andrés Manuel López Obrador fuera hoy oposición, o si Claudia Sheinbaum fueran hoy oposición, para ellos sería inaceptable esta práctica. Los éxodos por la democracia, las denuncias de fraude electoral en el 2006, etcétera. Y hoy se normaliza el uso del acordeón. ¿Qué nos espera para la elección del año que viene? Si el INE, hablando de mensajes y de señales, nos está mandando una señal ominosa. Se vale que haya casillas con más del 100% de participación. Yo lo vi en mi casilla, no había más de 5 o 6 gentes por hora. Y a la mera hora en el conteo 250. ¿De dónde lo sacaron? 11. 11 casillas. No, es que en general estoy hablando de los temas que se discutieron. Entonces, lo que no puede ser es que se normalicen este tipo de circunstancias que hacen que una elección no tenga esa legitimidad. No hablemos de la legalidad, que ya hemos discutido aquí cómo se violentaron incluso los procedimientos constitucionales que se dieron. Entonces, a mí me parece que el tribunal va a pasar lo mismo. Sabemos la composición del tribunal, sabemos cómo se han colonizado los órganos electorales, pero qué bueno que haya gente que levante la voz. Y creo que hay jueces, magistrados o personas que, no jueces, magistrados, personas que compitieron, que están impugnando, están en su derecho. Y a mí me parece además hasta cínico que se diga es que la oposición no participó. Ah, caray. O sea, de facto se reconoce que Morena sí participó, lo que estaba prohibido por ellos mismos. Ellos prohibieron que hubiera una participación de los partidos políticos en este proceso de elección judicial porque se supone que los jueces deben ser independientes de cualquier partido político, de cualquiera, que solo se deben a la Constitución y a la ley. Entonces, sinceramente sí creo que
que estamos ante una situación muy grave y además ante la posibilidad de una reforma electoral que sea todavía más regresiva de lo que ya vimos con estas prácticas que se avalaron en los hechos por una mayoría de 6-5. Es que es bien importante también decir que fue una votación dividida. Y que afortunadamente hay gente que todavía defiende prácticas democráticas. Las que nos hemos dado a lo largo de años de lucha y en las que hemos coincidido los demócratas de este país, de izquierda, de derecha, de centro, de que había que tener instituciones autónomas, que el gobierno no podía meter las manos en el proceso electoral, y vimos como toda la estructura de servidores de la nación estaban ahí vigilando que la gente fuera a votar. Por favor. O sea, ya, como lo dije la vez pasada, esto ya hubiera implicado un plantón, sobre todo Reforma y Avenida Insurgentes con sus tantos kilómetros de largo, por parte de López Obrador, si esto lo hubiera hecho el PAN o el PRI en el poder. Esto es inaceptable para cualquiera que ha luchado por la democracia. Es inaceptable para las 500 personas que murieron bajo las siglas del PRD por defender que los votos se contaran y se contaran bien, porque la gente pudiera decidir libremente cuando va a una casilla por quién va a votar. Entonces creo que esto es para mí lo relevante. Y termino con algo. Yo fui del gobierno de Peña Nieto. A mí me persiguieron políticamente, me encarcelaron por una venganza y me buscaron hasta por debajo de las piedras. No tengo, a tú que hablas de que se enriquecieron, yo no tengo una mansión de millones de dólares. Vivo en la misma casa hace 30 años y te invito a que conozcas el barrio en el que vivo. Es un pueblo, Los Reyes, Coyoacán. Tengo 30 años de vivir ahí. Pero no fue una alusión personal. No, pero simplemente hablas de que los derroches y los excesos, y entonces sí. Te di datos muy concretos de lo que hacía el presidente Peña Nieto. No, pues yo no veo. Tú formabas parte de su gabinete, pero en ningún momento hizo una alusión personal a tu Simple y persona llanamente lo que digo es lo siguiente. Claro. Creo que es bien importante poner los puntos sobre las IES, porque se habla de los excesos y demás. Yo por lo menos puedo hablar por mí, que fui parte de ese gobierno, y que fui la perseguida, y fui la encarcelada, y fui a la que le buscaron. Soy la política más investigada de este país. Y vivo en la misma casa hace 30 años. Ahí la dejo. Sé que nos avisó de un compromiso, no quiero abusar. Sí. Yo sí quiero hacer un comentario, pero no me ofendo. Pero sé ya que te pasé el link. Ya, yo para te lo que voy lo a pongas. con todo gusto. No, te mando el videito, güey. lo vas escuchando. ¿Cómo lo sube? Lo sube y me Yo arroba. no sé hacer Y me eso. arroba para Yo que no lo sé hacer vea. eso. Te mandamos el link y ya lo subes. Bueno, No, pero me ellos despido. ponen parte Te va de bien. sus intervenciones. Nosotros te vamos a mandar el reel tuyo. Ya, ok. es Sí, que- muy padres. Y Sí, rola sí. impresionante, impresionante. Oye, Siempre te digo que lo voy a decir a Gael. Gracias, Adela, como siempre. ¿Dónde te ven y te oyen más que aquí? Perdón, una disculpita, perdón que me voy en No, este no, momento. te llevas una. Pero además les agradezco mucho a los compañeros Saludarte, de esta amigo. mesa de debate que tengamos la apertura de poder platicar este tipo de temas con absoluta libertad, ¿no? Para quienes dicen ahí que hay una dictadura, pues miren, qué mentira, ¿no? Aquí hablamos de todo, nadie nos dice qué decir y qué no decir. Vivimos en una auténtica democracia. Hay un Gracias. retroceso Gracias. democrático, Gracias. pero bueno, Gracias. ahí lo platicamos. Gracias, Adiós, con permiso. adiós. Adiós, con permiso. Bye. Adiós. A ver, Un análisis de fondo, sé que ya estamos, no también por terminar. por terminar, pero sí me parece un tema importante y ojalá y lo retomemos. Es un retroceso democrático el que tenemos hoy en México. Y yo este mensaje se lo doy a los ciudadanos y también se lo dirijo al gobierno, más que a los voceros, porque ahí no se va a resolver nada. O sea, no está bien lo que está pasando. Así es. Yo entiendo que defiendan una idea, pero creo que cualquier persona objetiva, más allá de que le vaya Morena o que esté en el gobierno o no, tiene que reconocer que fracasó la elección judicial si el objetivo era supuestamente democratizar la elección de los jueces y magistrados, limpiarlos supuestamente de corrupción al Poder Judicial y tener una justicia más efectiva. Nada de eso se va a lograr, nada. Mucho por el modelo, es que el modelo está mal. Así es. Por eso, y esto sí lo dejo en la mesa para la gente de Morena que lo contesta, por eso volteen a ver lo que están diciendo sus compañeros en los estados no gobernados por Morena, que tuvieron elección.
vean las intervenciones en los congresos, en algunos lados. Por ejemplo, yo vi en Coahuila, ¿no? Un diputado de Morena diciendo, es que es una barbaridad, alegando sobre el mismo modelo, simplemente implementado por alguien de otro partido. El gobierno local. Exacto. Igual seguramente, no he visto, pero seguramente me encuentro en los otros estados, gobernados por la oposición, por quien sea. No, ese lo vi, porque el legislador es, digamos, polémico. Entonces dije yo, pues claro, es que no sirve el modelo como lo pusieron. Porque si tú le das el poder al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial con reglas completamente así genéricas, de poner a quien quieran, sin que pase requisitos fuertes, concursos de oposición, sin que verdaderamente hagas un análisis de que sea la persona ideal para estar como juez o magistrados, lo que termina pasando es lo que hicieron. En el mejor de los casos, pues alguien ahí más o menos, ¿no? Pero no el ideal. Y en la mayoría de los casos, compromisos políticos y en el peor caso, representantes del crimen organizado. Sí. Pues si parece que está llegando... O abusadores sexuales. Parece que va a ser electa una abogada... Del Chapo. De uno de los criminales más buscados del país, en aquel entonces ya preso. Sí. Dices tú, ¿qué es esto? ¿Cómo el modelo O uno que está en la cárcel por abuso sexual, ¿no? Otro con 18 denuncias. Bueno, tú has hecho unas entrevistas aquí interesantísimas a una de las agrupaciones que más ha levantado la voz. Sí. De hecho, las he escuchado completas. Y creo que esa labor hay que hacer. Y hay que hacer una radiografía ahorita. Entonces, a mí me parece que nadie puede decir fue un éxito. De entrada por eso. Luego te vas ya a la elección. Y yo sí creo que lo que está diciendo el INE es vital. O sea, hay que escuchar, les recomiendo, las intervenciones de estos 5 consejeros. Yo tengo una duda, a ver si ustedes saben. Entrevisté a Carla hace un rato. Pero votó a favor, pues, con todo respeto, hombre. Con todo y que su argumento fue muy similar a los que votaron. Sí, ella habló de muchas irregularidades, sin embargo, a la hora de votar. Dijo no suficientes para invalidar una elección. Que no era que la invalidara la elección, el INE no puede invalidar, era no declarar la validez. Y que el tribunal fuera el que decidiera. Lo que ella me dijo es que, porque yo ya no entendí si era un problema semántico o qué, es que no, la propuesta era de que se votara la validez o la no validez. Pero aún si hubiera ganado la no validez con el voto de Carla, ¿no? Que fue decisivo, se les iba a entregar la constancia. Pero hubiera quedado... De mayoría a todos. No, ya hubiera quedado en entredicho la elección totalmente. Fue lo que yo le dije, ¿no? Que constara la elección. Que yo creo que con esos 5 votos en contra ya queden en entredicho, sin duda. Yo creo que evidentemente hubiera sido un acto jurídico en donde una mayoría del Consejo General del INE dice no fue válida esta elección. No aceptamos esas prácticas. Fuera otro momento, porque ahorita la interpretación es la declararon válida, el tribunal pues va a ratificar la decisión de esos 6, ¿no? Y punto. O sea, yo sí creo que era importantísimo el voto, lo digo con pleno respeto. Pero, otra vez, la no validez... Pues no es que haya sido, tribunal, no es que sea inválida. No, pero el mensaje es no aceptamos como órgano electoral autónomo estas prácticas. Exacto. No permitimos que estas prácticas sigan vigentes porque ponen en entredicho los principios básicos de una elección, imparcialidad, elecciones libres, etcétera. Para mí, la decisión del INE tenía que ver con qué tipo de elecciones queremos y toleramos e impulsamos en México. Y creo que esos 6 consejeros y consejeras, al ratificar algo tan evidentemente no democrático, le han hecho un profundo daño a México. Esa es mi opinión. Y creo, yo tengo muchos años en política y he visto mucho argumentar, es que yo sí quería, pero no, pero mira, y yo creo que eso no, al final vale el voto. No, yo le pregunté si en todo caso hubiera sido invalidez en vez de no validez, le hubiera dicho no validez. No, suponiendo que hubiera sido inválida o válida, ¿cómo hubiera sido tu voto? Porque no es que no puede el INE declararla inválida.
Eso solamente es atribución del Tribunal Electoral. Lo que podía era No declarar otorgar la la no validez. validez. Exacto. La no validez. Pero ella me dijo, hubiera votado en el mismo sentido. Mira, mi Entonces, punto es el siguiente. Claro, a ver, cada quien se hace responsable de su voto. Sí, sí. Yo entiendo que ella no la escuché, la sí, voy a sí. escuchar. Y de hecho le pregunté Seguramente si se sentía cómoda con su tendrá voto. su Digo, pues, razonamiento. Mi tema no es ella. O sea, mi tema es la elección y el INE, porque al final fueron 6, en todo caso, consejeros y consejeras que hicieron una mayoría. Que nunca se había visto Yo esto, lamento mucho, fíjate nada más. Y la presidenta Primera vez que enojada se vota del la INE. elección judicial, tendría que haber sido un mensaje de algo digno, pulcro, positivo, un avance, y es todo lo contrario. Yo no había visto una decisión 6-5 para declarar una validez de una elección nacional. Eso te habla de que hay un problema de fondo. Segundo, son muy buenos para manipular temas. Es que solo en el no sé cuánto por ciento de las casillas. No, si nadie quería anular por número de casillas. Esas casillas donde están diciendo es que solo el 0% es donde de plano ya es indefendible. O sea, ya no podías votó hacerte tonto. más gente que el padrón. No, pues oye. Sí, sí, sí. Había boletas que las metieron así, o sea, Sí, pero literal, sin doblar, y con así, la misma las caligrafía. metieron. Sí. No, o sea, fraude burdo. No. Lo que estos consejeros de manera muy interesante están, los que impulsaban Votaron que no se declarara válido, están alegando es que la elección en su conjunto no defendió los principios democráticos. Y cómo no, si fíjate, en la de ministros, el 80% del resultado está pegado a uno de los tipos de acordeones que el INE detectó. El INE detectó 37 tipos de acordeones. El 80% del resultado le pega en alguno. Claro, porque algún estado cambiaron uno, porque iban los ministros y ministras y acordaban en algunos casos con gobernadores y quitaban a uno y metían a otro. Pero Y como entre estaba en ellos, juego la presidencia Pero bueno, de la Corte. 80% del resultado. Eso estadísticamente es imposible que el ciudadano haya ido y votado en una elección donde votabas por un montón. Es imposible. Sí, de hecho, más de 100,000 combinaciones. O sea, 170 y tantas mil. pues, ¿Cuántas te dijeron a ti de la dices tú, 200,000, no? En la del tribunal, sí. 180,000. En la del de disciplina, ok. ¿no? En 23% ganaron los 9 del acordeón principal. En 60% de las casillas ganaron 6 de los 9 del acordeón principal. O sea, es matemáticamente imposible. Así es. Eso no fue una elección libre. Fue una elección de Estado en donde se mete el gobierno con servidores de la nación, está documentado en algunos reportajes periodísticos, el partido, los estados a nivel local, acordeones, y van y dan un resultado. Eso no es democracia. Eso es lo que están alegando quienes decían no la declares válida. No la casilla tal. Están diciendo es que esto es una operación con prácticas que ya habíamos dejado en el pasado, que ya habían sido desterradas de estos temas en donde ya no podemos permitir que existan. Entonces la pregunta que se están haciendo es más profunda que una casilla. Es, si yo estoy viendo que en una mayoría del resultado de la elección eso pasó, ¿debo o no validar esa elección? Me parece correcto que digan que no. Porque hoy eso que vergonzosamente una mayoría de consejeros del INE validaron, se va a convertir en una práctica recurrente, porque ya se sabe que no hay una consecuencia. Y aquí la tristeza mayor La impunidad, es que se va a pues. un tribunal que todos sabemos que es imposible que le vote algo en contra a los intereses del gobierno. Entonces, sí es una tragedia lo que estamos Pero puede viendo. llegar a la Corte. Y cierro. A la de ahora. Veo muy Ojalá, complejo, son casos pero extremos, lo veo muy complejo. Está también. muy difícil. Yo también. Cierro pero puede diciendo llegar. esto, no acaba ahí la amenaza. Desgraciadamente, así como sí escuchamos algunas voces sensatas, incluso pro este gobierno, decir, oigan, pues sí deberíamos de aceptar que esto no estuvo del todo bien y corregir, veo algunas voces que están queriendo doblar la apuesta. Y así, ahorita que decían que si lo que dice alguien en Twitter o algo representa a todos, yo vi twitters de gente, o X pues, de gente, digamos, relevante, ¿no? Dentro del movimiento de Morena, hablar cuando ven la votación de los consejeros, pues ahora sigue la reforma electoral, o sea, molestos porque los consejeros levantaron la voz. Qué pena, Sí. qué pena, eso no podemos permitir. Sí, es muy grave. Gracias, mi querida Adela. Bueno, les voy a pasar el link también para que nos sigan viendo, porque vamos a hablar
de esta supuesta ley censura en Puebla y Campeche. Esto nos preparó Jonathan Padilla. Y Teresa Tijeras, por lo de Rosario Sí. Tijeras. Y después vamos a tener una entrevista con la diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Puebla para que nos diga qué pasó con esa ley, ¿no? Y qué implicaciones tiene. Es Jonathan Padilla. Gracias. Es mi propio. Es mi propio. Tu propio. Montan los papeles. Montan los papeles.